Hola y bienvenidos a mi canal Cómo Sanar con Rocío Morales. Hoy tenemos como invitado al licenciado Francisco Morales. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Rocío, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todos nuestros clientes, las personas que nos escuchan. Sí, Francisco, gracias. Es un placer tenerte aquí. Y el tema de hoy que vamos a tratar es el abuso psicológico. Así que Francisco, estamos listos cuando tú quieras. Podemos empezar por preguntar cuáles son los 5 tipos del maltrato. Ok, sí, claro que sí. Bueno, pues hay que en primer lugar definir que el maltrato se puede estratificar de varias formas, ¿verdad? Puede tocar diferentes ámbitos de la conducta, de la interconducta del ser humano, ¿verdad? Entonces tendríamos lo que es el maltrato tipo físico, el maltrato de tipo psicológico, el maltrato de tipo emocional, el maltrato sexual, el económico y el económico, ¿verdad? Que se da en una relación. Estos serían los 5 principales tipos de abuso, ¿verdad? Sí. Claro, gracias. Y uno de los que nos interesa es el abuso psicológico en este capítulo. Si nos podría, por favor, explicar un poco más qué es el abuso psicológico. Claro que sí. Bueno, pues el concepto de abuso psicológico o maltrato emocional se podría decir que incluye mayormente comportamientos que no son físicos, que el o la agresor usa para controlarte, para aislarle, para asustar a la víctima y que a menudo él o la agresora lo usa para destruir la autoestima, el valor propio, con la intención de que en esa persona se desarrolle una dependencia. Esto es importante recalcar, que se desarrolle una dependencia psicológica hacia él o ella, ¿verdad? Y así pues es como se demuestra la violencia psicológica, ¿verdad? Y pues también se hace visible cuando se trata, por ejemplo, de insultos y humillaciones muy obvias frente a terceros, ¿verdad? Frente a familiares o a otros o amigos, ¿verdad? De la persona. Pero esto incluso va mucho más allá, ¿verdad? Es como cualquier conducta que imita una persona en la que dañe la estabilidad psicológica de su pareja, por ejemplo. Podría tratarse de lo que estamos hablando de este tipo de violencia. Exacto. Y yo quisiera añadir aquí que este tipo de violencia, Francisco, se da también en el trabajo, ¿verdad? Se da mucho cuando personas del equipo, sobre todo los supervisores, empiezan a hacer un tipo de maltrato psicológico para sus empleados. Yo lo he visto mucho, ¿verdad? Lo he vivido en carne propia. Entonces, muchísimas gracias por tocar este tema, Francisco. Por favor, continúa. Ajá, bueno, entonces tendríamos que seguir platicando para complementar el concepto de qué se considera el maltrato psicológico en sí, ¿verdad? Y pues es una forma específica de agresión o maltrato, caracterizada por actos o conductas intencionadas que producen, por ejemplo, desvalorización, sufrimiento, agresión psicológica, situación a la víctima en un clima que le provoca angustia, que destruye su equilibrio emocional, ¿verdad? Sí, y a mí me encantaría añadir esto que he observado mucho con mis clientes.
que ese abuso se inicia desde pequeño en el hogar, con los padres de familia regañando a los niños desde pequeños, haciéndoles burla en frente de la familia, como usted lo ha dicho. Entonces, si es algo que los que nos están escuchando son padres y tienen niños, es importante que ustedes escuchen este video y que hagan una consulta con Francisco, porque podríamos estar haciendo cosas que estamos maltratando a nuestros hijos psicológicamente, emocionalmente, sin siquiera saberlo. Es simplemente porque así nos criaron, por lo tanto no lo vemos mal y lo estamos repitiendo con nuestros hijos. Así que gracias, Francisco. Eh, por favor, continúa. Ok, sí, a esto podríamos dar, por ejemplo, algunos ejemplos ya categóricos sobre el maltrato psicológico. En primer término, podríamos decir, por ejemplo, la amenaza que genera miedo y coarta el accionar de la víctima, ¿verdad? Algunas son más graves y están penadas por la ley, ¿verdad? Luego tenemos las formas de todo tipo de formas de chantaje, forma de control que a través del miedo o la culpa tratan de sojuzgar a la persona. La humillación, ¿verdad? Que son acciones denigrantes delante de seres queridos o desconocidos, lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, Rocío. Sí, Francisco, gracias. Y lo mismo, lo que hemos platicado antes, lo mismo sucede en el ámbito del trabajo. Inclusive tenemos amigos que probablemente a uno le tienen envidia, y cuando hay reuniones de amistades, esa persona siempre está constantemente atacando, burlándose, haciendo comentarios. Así que a veces uno no lo capta, ¿verdad? Porque uno cree que está bromeando, pero yo también creo que detrás del- de las personas que son sarcásticas, como dicen, atrás del sarcasmo siempre viene algo de verdad, y la burla, ¿verdad? Así que gracias, Francisco. Te agradezco el espacio que me has dado. Si quieres continuar. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, con más ejemplos de actitudes, signos y síntomas de este tipo de maltrato, ¿verdad? Entonces, pues obviamente tenemos el maltrato verbal, el emocional o psicológico, como son los insultos, los gritos, chantajes emocionales y por supuesto la manipulación, ¿verdad? También existe el control cibernético, el control de las redes sociales, ¿verdad? Los teléfonos, el horario y las amistades de la víctima también se enteran de esto. Críticas también constantes de la persona que nos está atacando y actos para avergonzar a la persona en público, ¿verdad? Esto podría decir con respecto a este tema. Gracias, Francisco. Y yo creo que algo que todos quisiéramos saber es qué se considera como un maltrato psicológico con la pareja. Ya, bueno. Podríamos definir el maltrato psicológico en la pareja como la conducta perversa y destructiva que es emitida por un miembro de la pareja sobre el otro, en desigualdad de condiciones, con abuso de poder y tratando de anular a la pareja a través de la manipulación y la violencia, ¿verdad? La relación es, por lo tanto, de tipo asimétrica, o sea que no es equitativa, ¿verdad? Cuando la pareja regularmente amenaza con hacerse daño a sí mismo, por ejemplo, eso es una manipulación. O cuando, si usted no hace lo que esa persona quiere, ¿verdad? O que quiere que usted haga. O cuando usted decide dejar la relación,
Esta es una forma de maltrato emocional o psicológico, ¿verdad? Y también, pues, Gracias. y también podríamos decir que el Sí, agresor está usando el amor que usted siente por él o ella para manipularle o controlarle. Eso es chantaje. Ok. claro. Y volviendo a lo mismo, yo considero que esto también se da con, con los hijos, ¿verdad? Si tú no te portas bien, mami no te va a querer, ¿verdad? Cosas, chantajes de ese tipo yo he visto, por lo menos en nuestra cultura, hay muchísimo chantaje hacia los niños. Entonces he visto que los niños aprenden a o me complaces o no te quiero. Y yo creo que para el público que nos está escuchando es importante empezar a reconocer esos detalles. Sí, Gracias, Francisco, te lo agradezco. ok, sí, exactamente, sí. Ya hablaremos, en el próximo tema hablaremos, este tema va a estar incluido en el próximo tema que es el abuso infantil. Y ahí lo vamos a explicar más detalladamente. Tienes toda la razón, Fantástico. Rocío. Gracias, Francisco. Ese tema nos va a encantar. Y Francisco, ¿cómo podemos saber si somos víctimas de maltrato psicológico? ¿Cuáles son los síntomas para poderlo empezar a identificar? Tenemos muchísimas personas, yo sobre todo he tenido cientos de clientes que no saben que están siendo maltratados. Para ellos es normal. Se criaron en un hogar con maltrato, encuentran lo mismo en su matrimonio. ¿Y cómo pueden empezar a despertar y darse cuenta? Sí, bueno, sí, definitivamente. Pues voy a comentar los siguientes síntomas y signos que manifiesta una persona que está maltratando a otro individuo, ¿verdad? En primer término, tenemos que esa persona expresa sus necesidades que van siempre antes que las de la otra persona, ¿no? Aparecen, por ejemplo, exigencias o una necesidad de que su tiempo sea dedicado o lo que esa persona necesita, ¿verdad? Entonces, son personas demandantes, exigentes, que egocéntricas, narcisistas, que quieren todo para ellos, que creen que el mundo gira alrededor de ellos, ¿verdad? Otro elemento que podríamos mencionar es que te hacen sentir a la otra persona que no eres una persona que vale ni que eres capaz, sino que te anulan completamente. Otro aspecto es que rompen toda la estabilidad en la vida de la otra persona, le hacen sentir que definitivamente mm, quebrarle todos sus proyectos, todos sus sueños, todas sus necesidades de tipo ideativo y emocional. Otro aspecto que podemos mencionar son que esa persona manifiesta un sentimiento de superioridad, ¿verdad? Clásico de las personas que tienen trastorno de personalidad narcisista. Y pues otro aspecto es necesidad de control, ¿verdad? Controlan completamente ya sea a su pareja o a las personas que están a su alrededor y quieren que hagan todo lo que ellos quieren, todo lo que ellos necesitan a su sabor y antojo. Estos podrían ser uno de los rasgos principales que presenta una situación de maltrato psicológico. Gracias, Francisco, te lo agradezco. Entonces, ¿cuáles serían otros tipos de violencia psicológica? Ok, sí, ya los mencionamos anteriormente, pero es bueno que los volvamos a reiterar porque es importante, ¿verdad? Tenemos
por ejemplo, la amenaza que genera miedo y coarta el accionar de la víctima, ¿verdad? Algunas de estas están pues incluso penadas por la ley. El chantaje, que es una forma de control a través del miedo o la culpa, ¿verdad? La humillación, que son acciones denigrantes de los seres queridos o incluso desconocidos, ¿verdad? Pues Claro. esto podríamos reiterar que eso sucede, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Y cómo se comporta un maltratador psicológico para que tal vez no es alguien en la familia, la pareja, pero lo podemos ver en reuniones o identificarlos en el trabajo? Ya. Bueno, pues los signos y síntomas que presenta un maltratador psicológico, esta persona suele ser rígida en sus actitudes, intransigente e intolerante, que no respeta las opiniones y decisiones de los demás. ¿Ok? Normalmente se trata de una persona llena de prejuicios y estereotipos, que suele reaccionar de manera agresiva cuando algo no corresponde con sus planes y expectativas. Este tipo de persona hace sentir a la víctima que se queja por todo o es muy dramático en sus expresiones, en sus actitudes y que sus sentimientos, sus sueños o preocupaciones no valen nada, o sea que ataca directamente la autoestima la autovaloración de la otra persona. Incluso muchas veces se ríe, se burla de los mismos, de estos detalles de la otra persona. Y pues además tampoco se alegra de sus logros, no lo estimula positivamente, sino que los minimiza y tampoco valora su opinión y la anula. Este sería, digamos, el perfil de un maltratador psicológico. Francisco, con lo que tú estás describiendo en este momento, desafortunadamente yo conozco muchísimas personas que se comportan de esa manera. Y me imagino que en cierto grado todos están imitando a, a un modelo al que probablemente los crió. Porque esto se ve constantemente en familias, en amistades, en trabajo. Y es muy importante que no, todos los que nos están escuchando sepan reconocer que eso no está bien. Por más familiarizados que estemos con esto, no está bien. Y pues vamos a tratar más adelante en este video. Quisiera que hablaras de cómo parar eso, ¿verdad? Así que gracias, Francisco, te lo agradezco. Y si quieres continuar, vamos a ir al próximo tema, que sería qué es el maltrato psicológico silencioso. Sí, pues este tiene ciertas características un poco diferenciadas, ¿verdad? Pues el maltratador silencioso es el que no se evidencia en las lesiones físicas, sino que nada más son en los aspectos emocionales de una manera muy sutil. Esta condición suele estar camuflajeada y, y de manera muy velada, ¿verdad? En la víctima. Pero le genera a la víctima un elevado nivel de ansiedad que puede conducir a su vez a una brutal depresión, ¿verdad? Como hacerla sentir culpable sin decírselo, sino que es con solo por ejemplo, su lenguaje corporal o sus expresiones faciales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sí, Ah,
Sí, Sí, qué quería piensas de confirmar esto? eso, que así es. Creo que el abuso psicológico silencioso se da a diario con la mayoría de personas en el mundo. Es como le dicen, me está tratando fríamente, me está ignorando y no me dice qué pasa, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Nada. En el trabajo, y todo el tiempo. Los padres lo han hecho a los hijos y los hijos lo repiten con sus hijos, con sus parejas, hacen el trabajo. Entonces, a mí me encantaría, Francisco, que pudiéramos hacer un video eh, que pudiéramos tratar sobre la comunicación efectiva, Ok. ¿verdad? Para poder contrarrestar si nosotros hemos tenido este patrón de conducta de tratar a los demás de una manera que se nos cierra la garganta porque estamos muy enojados, muy ofendidos y no podemos hablar, pero en algún momento tenemos que tener control sobre las emociones y poder hablar con la otra persona de una manera civilizada y expresar y poner límites y hacer lo que tenemos que hacer. Así que me encanta que hayas tocado este tema porque es algo que estoy apuntando en este momento que lo vamos a hacer más adelante para ayudar a nuestra audiencia. Así que te Sí, lo agradezco. Por favor, continúa en este tema. sí, ok. Bueno, pues para reiterar y seguir con el tema y dejarlo muy claro, ¿verdad? Tenemos que decir que pues esta violencia psicológica, como ya lo mencioné anteriormente, se ejerce sobre todo a través de la manipulación emocional, ¿verdad? Por ejemplo, son comunes la desvalorización, la intimidación, el aislamiento o la culpabilización. Algunas conductas de estas son comunes del maltratador psicológico, ¿verdad? Cuando hablas de el aislamiento, algo muy interesante es cuando, por ejemplo, amigos o amigas tienen novio o no, o agarran una novia y les dicen, ¿sabes qué? Es que ya no te reúnes con nosotros, que no puedo ir, que no puedo ir, y que no les contestan el teléfono. Llega un momento donde uno se pregunta que los están aislando, ¿verdad? De su grupo de amigos. Y para mí, yo creo que esa es una bandera roja de empezar a darse cuenta que si a uno no le dan su espacio para que uno tenga su tiempo para hablar con su familia, sus amigos o salir con su familia, creo que también es muy importante darse cuenta de eso, ¿verdad? Gracias, Francisco, te agradezco. Por favor, continúa. Ok, gracias. Pues ahora, digamos, sería de hablar de los rasgos o los síntomas de que del momento en que el maltratador humilla a su pareja, ¿verdad? Entonces, pues es normal que un manipulador humille a su pareja. Y pues tenemos acá dos diferentes escenarios, ¿verdad? Primero, que actúe como si no fuera consciente del daño que puede hacerle, o bien como si lo que ha ocurrido no tuviese importancia. Y el otro, pues definitivamente cuando los daños son, son, esto provoca pues un daño psicológico severo, ¿verdad? La otra Sí, persona se manifiesta o produce en esa persona perturbación, trastorno, enfermedad, síndrome de disfunción
que a consecuencia de un hecho traumático sobre la personalidad del individuo acarrea una disminución en la capacidad de goce, ¿verdad? Que afecta a su relación con el otro, sus acciones, etcétera, ¿no? Sí, Francisco, y quisiera hacer el comentario que cuántas personas no hablan y dicen, pero es que tú estás loco, tú estás loca, te lo estás inventando. Eso no es cierto. Yo nunca dije eso, ¿verdad? La negación, yo jamás dije eso. Yo nunca lo hice. Y todas estas negaciones, echándole la culpa a la persona, son cosas que he tenido de muchísimos de mis clientes también. Y la persona empieza a dudar de sí misma, como tú lo has mencionado. ¿Y seré que soy yo el problema? ¿Estoy loca? ¿De veras estoy exagerando? Y sobre todo en la cultura en Estados Unidos, que vivo acá en Estados Unidos, lo clásico es cuando te dicen, you're so dramatic, es que eres tan dramática. Y no dan permiso a que la persona realmente exprese y esa persona he visto que no es validada. No se le valida lo que dice, lo que siente, lo que ha experimentado, lo que recuerda. Lo que tú dices es completamente anulada. Y, y sí, quería añadir esto porque si alguien en este momento, al escuchar este video, reconoce algo de esto que le está pasando, por favor haga una consulta con el licenciado Morales porque uno necesita ayuda. A veces hasta la misma familia que uno le dice, es que sabes que yo creo que me voy a divorciar porque esto me está pasando y le dicen, ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a divorciar? ¿Cómo vas a dejar tu matrimonio? Eso es imposible. Hasta la misma familia cree que uno está exagerando la situación y que hay que aguantarse, ¿verdad? Entonces, por favor, al final de este video vamos a dejar el contacto del licenciado Morales. Si tienen una situación como esta, por favor, mándenle un mensaje. Sí, muchas gracias, Gracias, Rocío. Francisco. Claro. Así Ujú. que no sé si ya terminaste con este tema y paso a la siguiente. Pues sí, yo quería, digamos, en este próximo segmento, dejar claro cuál sería el perfil etiológico, o sea, los orígenes de cómo se forma y cuál es la dinámica interior, interna que tienen este tipo de perfil de maltratadores o maltratadoras, porque también pues hay mujeres que son maltratadoras, ¿verdad? No solo los hombres, ¿verdad? Claro. Entonces, al respecto de esto, puedo decir que, bueno, los hombres o mujeres que maltratan, estas personas mantienen un pensamiento rígido sobre los roles que deben asumir el varón y la mujer, o sea, los conceptos de género, ¿verdad? El machismo, podríamos decir, en pocas palabras. Son sexistas y discriminativos, minimizan y justifican y son personas que maltratan y minimizan su conducta agresiva considerando que lo que ha pasado es algo ínfimo y sin importancia. O sea que ellos piensan que están actuando de una manera correcta, ellos se justifican en esas actitudes y no se dan cuenta de que están provocando un daño severo. Entonces, siguiendo con esta temática, se puede decir que los hombres maltratadores suelen tener una imagen muy negativa de sí mismos y que provocan esto una baja autoestima en la otra persona y que también ellos tienen baja autoestima, sintiéndose por esto fracasados como, como individuos y consecuentemente actuando de forma amenazante y omnipotente y reforzándose así cada acto de violencia.
¿verdad? Unido a esto, podríamos mencionar estos síntomas y estos signos de una persona maltratadora, tanto mujer como hombre, ¿verdad? Que son violentos físicamente, psicológica y sexualmente también, ¿verdad? Está la impulsividad, la inestabilidad emocional irascibilidad, la ira crónica, la personalidad abusiva, el apego temeroso, las habilidades sociales y de comunicación deficientes, el bajo arrepentimiento por el maltrato y que tienen un historial de rechazo y abuso infantil también. O sea que ellos mismos han sido abusados. Sí. Sí, Francisco. En mis clientes, algo que he observado es que aquellas víctimas de maltrato psicológico, físico, también hacen lo mismo con sus hijos. Aun y Sí. cuando ellos son víctimas, pero se han absorbido tanta histeria, ¿verdad? Tanto abuso que ellos mismos se convierten en perpetuadores de abuso con personas que tienen a su cargo en el trabajo o con los niños pequeños. He sido testigo de maestros, maestras, que son maltratadores de niños, los tratan mal, los humillan. Y cuando uno ve el caso de esos maestros o maestras, es porque la pareja les abusa a ellos, ¿verdad? Y en el tema que vamos a tratar sobre el abuso infantil, cuando uno ve que un niño está haciendo el bullying a otros niños, uno inmediatamente asocia, al menos nosotros, los padres, podemos asociar el niño está haciendo lo que mira en su hogar, ¿verdad? Y yo creo que lo mismo le pasa al hombre o a la mujer que está en un matrimonio o en un noviazgo donde su pareja le abusa. Entonces puede que también refleje las mismas cosas, pero no sé si es por un reflejo, pero es un tema muy interesante, Francisco. Te agradezco que estés tocando este tema para que podamos ayudar a las personas. Sí, Y quisieras que pasara al siguiente sí, tema, Rocío, ¿sí? agregando un poco a esto de lo que tú estás mencionando, podríamos decir que estos patrones de conducta se van heredando de generación en generación, que son y se vuelven incluso culturales, ¿verdad? Entonces, son patrones, digamos, por ejemplo, el machismo, patrones de religiosidad, ¿verdad? Que muchos dogmas religiosos, pues, postulan que una conducta es negativa porque sí, ¿verdad? Son dogmas. Entonces, esos patrones, como tú lo mencionas, Rocío, sí, se van heredando de generación en generación y las personas pues obviamente los imitan, se vuelven ya parte de la idiosincrasia de una región o país. Y esto es un grave problema, porque para erradicar ese tipo de esquemas hace falta toda una revolución a nivel social. Es, Claro, Ujú. es cierto. Yo he visto que en nuestra cultura, en los hispanos, eh, uno de las parejas puede que diga, aquí el que manda soy yo, sea la mujer o sea el hombre, ¿no? Y es algo que se ve muy común, así es, ¿verdad? Entonces, gracias por tocar este tema. Ujú. El siguiente tema sería, ¿qué tipo de violencia es cuando tu pareja te ignora? Sí, que este tipo de violencia es muy fuerte, ¿verdad? Es negar que la persona existe, sí que es.
¿verdad? Es ignorar a otra persona, es el peor castigo que le pueden hacer a alguien, ignorarlo completamente. Es decirle, mira, tú no existes, no vives, no importas para mí, para nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el silencio, pues es una forma de violencia psicológica dentro de una relación de pareja, ¿verdad? Cuando tiene como fin castigar o manipular al otro. Cuando una persona adopta esta forma de agresión, recurre a la indiferencia, al silencio y al desprecio. Y esta forma de actuar es el peor castigo psicológico que puede haber, ¿verdad? Se puede decir que la indiferencia es uno de los peores tratos que podemos recibir, dadas sus consecuencias que son devastadoras, ¿verdad? Y pues podríamos acá ver en qué consiste y cómo afrontarla, ¿verdad? Podríamos decir que la indiferencia es una forma de agresión psicológica muy fuerte. Es convertir a alguien en invisible, anularlo emocionalmente y vetar su necesidad de conexión social para llevarlo a un limbo de auténtico vacío y sufrimiento. Esta práctica, como ya sabemos todos, abunda en exceso en muchos de nuestros contextos. Los vemos en las escuelas, en las relaciones de pareja, familia e incluso entre grupos de amigos, ¿verdad? Cuando aíslan a una persona por X o Y motivo. Eh, Francisco, algo que yo también he observado es que cuando una persona está siendo abusada, está tan mal mentalmente y emocionalmente y tiene hijos pequeños, los ignora porque no está en el estado mental para estar presente, para atenderlos de una manera donde el padre o madre está totalmente presente, jugando, interactuando, educando, sino que se la pasa como zombie. Sí está atendiendo la casa, lavando platos, atendiendo a los niños, los baña, pero realmente lo está haciendo todo de una manera muy robótica. Y entonces, mi opinión es que el niño, al sentirse ignorado, empieza a sobreactuar y empieza a tratar de llamar la atención de ese padre de familia. Y es cuando dicen, es que tus niños son unos malcriados, que se portan tan mal, pero es mi opinión que el niño, al ser ignorado, está entonces sobreactuando, ¿verdad? Y se da por lo mismo que la persona que está siendo abusada y se siente y está en muy mal estado, no le está poniendo la dedicación y la atención a sus hijos. Y creo que también de ahí empieza que uno crece ignorando también a otras personas cuando tienen un problema. Así que, Francisco, agradezco muchísimo este tema. Si alguien de los que nos está escuchando reconoce que está siendo víctima de eso porque tiene ese tipo de ausencia para sus hijos, sus amistades, es muy probable que esté teniendo algún tipo de depresión, de ansiedad, de todo esto que Francisco está mencionando. Por favor, haga una consulta con él. Gracias, Francisco. ¿Quisieras pasar al otro tema, que es sí, cómo hacerle frente a un maltratador psicológico? sí, claro. Gracias. Y es importante que se le ponga un alto, ¿no? Y aquí, gracias, Francisco, porque creo que los 6 consejos que vas a mencionar aquí van a ayudar mucho.
Sí, perfecto. Antes de eso, yo quisiera seguir recalcando, ¿verdad? Este tema de la indiferencia, porque sí es importantísimo, porque esto causa en el individuo un daño que es irreversible. Y con respecto a lo que tú decías, Rocío, claro que sí. Por ejemplo, los padres que no tienen salud mental, que tienen estados de estrés excesivo por las exigencias de la vida contemporánea, que están frustrados por alguna razón. Entonces, ese tipo de padres se encuentran en una situación tan deprivativa con ellos mismos que no pueden darles ni calidad ni cantidad de estímulos positivos a sus hijos. Es lo que tú estabas mencionando. Y es totalmente cierto, ¿verdad? Claro, Francisco, y yo siempre pensé, cuando ya estaba yo adolescente, que todos los padres de familia, antes de uno tener hijos, un adulto, una pareja, antes de tener hijos, debería de tener terapia como parte de sus cuidados físicos, como cuando uno va al médico a sacarse sangre, chequearse la presión, lo mismo hacer terapia y prepararse y estar bien mentalmente equilibrado y emocionalmente antes de tener un hijo, Ah, por ¿verdad? supuesto, Entonces, sí. si alguien aquí en la audiencia está embarazado, está planeando con su pareja tener hijos, o es una pareja que le gustaría tener una terapia para prepararse a ser padres y estar bien emocionalmente antes de, creo que es fabuloso que lo hagan ahorita a que pasemos estas, eh, estas emociones que no son sanas y estas conductas insanas que pasen a nuestros hijos sin ni siquiera darnos cuenta, ¿verdad? Sí, Sí, Francisco, por favor, sí es continúa. correcto, ¿verdad? Siguiendo con el tema de la indiferencia, para definirla bien, ¿verdad? Y que la gente y a las personas que les quede claro este concepto, eh, podríamos mencionar, por ejemplo, la falta de comunicación, la evitación, hacer el vacío de forma expresa, la frialdad en el trato. Y a esto pues podríamos darle mil ejemplos de cómo se lleva a cabo la práctica de la indiferencia. Y sin embargo, pues el efecto siempre es el mismo, dolor y sufrimiento. Y este dolor en el niño, ¿verdad? Que por ejemplo sentado en un rincón del patio ve que cómo es ignorado por el resto de sus compañeros, y el sufrimiento también de esa pareja que de un día para otro percibe como que su ser amado deja de mostrar la correspondiente respuesta emocional de antes, ¿verdad? Entonces, todo esto, por ejemplo, podemos decir que nadie está preparado para habitar en ese vacío social, donde los demás pasan a través nuestro como si fuéramos una entidad sin forma, ¿verdad? Y que nuestras emociones, nuestras necesidades y la propia presencia eh, están ahí y que tenemos necesidades de atención, que ansiamos también afecto y respeto, ¿verdad? Entonces esas personas se sienten invisibles para el resto del mundo, ¿verdad? Sí, sí, Francisco, qué tema tan importante. Gracias. Tú me dices cuando quieras continuar para el otro tema. Es sí, perfecto. Entonces, el siguiente tema sería, ¿cómo le vamos a hacer frente a estos maltratadores psicológicos? Sí. Pues definitiva, Serían, ujú.
Sí, Sí, continúa. ok. Sí, pues bueno, hay varias consideraciones, ¿verdad? Hay varios métodos o formas de hacerles frente a un maltratador psicológico, con estos 6 consejos que puedo yo mencionar. Primero, hacer conciencia, o sea, hacerle ver a esa persona que está cometiendo un acto negativo, nocivo, perjudicial y cruel, o sea, ponerlo en evidencia, tratar de que tome conciencia de lo que está haciendo. Claro que si es una persona con rasgos altamente narcisistas, jamás lo va a aceptar, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer ahí, pues, es alejarse de esa persona. En segundo lugar, mantener cerca a sus seres queridos, ¿verdad? Tener cerca siempre a la familia, amigos, que sean empáticos con el individuo, con la persona que es víctima de este maltratador psicológico, pues le da un apoyo, un poder para no derrumbarse completamente. El tercero es eliminar el sentimiento de culpa, ¿ok? Meterse en su mente, decidir y definir que tú no eres el culpable de toda esa situación que esa persona te está queriendo hacer sentir, ¿verdad? Tampoco es bueno que te justifiques, ¿verdad? No justificar a la otra persona que sí, que es porque él tiene problemas, que pobrecito, que tiene mucho trabajo, que está estresado, eso tampoco sirve. En quinto lugar, sería alejarse del maltratador, definitivamente, ¿no? Y 6, pues como ya lo has mencionado tú, Rocío, recibir ayuda psicológica pertinente. Esos serían los 6 consejos. Gracias, Francisco. Es dar el paso a empezar a hacer eso, en mi opinión, requiere de una gran fortaleza. Primero, el reconocer que uno está siendo maltratado. Y luego tomar el paso de decir, yo necesito ayuda para empezar a confrontar esto, a llenarme de herramientas para confrontar a esta persona y esta situación. Las personas que han tratado de hacerlas solas no son tan exitosas porque también siento yo que la persona abusada también tiene que reforzar muchas cosas antes de poderse enfrentar, porque ya ha tenido ese maltrato psicológico, entonces lo tiene que empezar a reparar, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, hagan una consulta con Francisco si reconocen que están teniendo algún tipo de abuso. Eh, Entonces, sí, sí, con respecto a lo que tú estás diciendo es muy cierto, ¿verdad? La persona que es víctima de ese maltrato acepta en mayor o menor grado esa situación y no quiere salir de esa relación que es insana, que no es saludable, ¿verdad? Por lo tanto, esas personas eh, pues fomentan ese tipo de relaciones psicopatológicas. Se vuelven unas relaciones simbióticas, dependientes, de apegos insanos, y eso sucede muy frecuentemente. La otra persona no quiere salir de esa relación. Es lo que tú mencionas. claro. Y hay muchas cosas por las cuales eh, se consideran una pareja con hijos que pobrecitos los niños van a estar en un matrimonio divorciado, van a andar de una casa a otra, mi pareja va a tener pareja eventualmente y todo este tormento de querer, de no saber qué hacer, ¿no? ¿Cuál sería la mejor situación? Y usualmente el maltratador
ya sea hombre o mujer, también dice, si tú me dejas, piensa en los niños, qué les va a pasar, y empieza entonces el chantaje. Y yo creo que esta persona lo perpetúa también por el chantaje que hace el maltratador. Es un círculo vicioso muy fuerte, porque los vínculos de pareja se han ido haciendo cada vez más fuertes a nivel psicológico y en mi caso que yo trato la energía a un nivel energético, donde uno ya tiene la energía del maltratador en el cuerpo de uno. Y a uno lo está desgastando y lo está matando y le está dando enfermedades, etcétera, ¿verdad? Entonces, por favor, eh, pasemos al tema entonces. ¿Cuándo se considera que hay maltrato? Para que las personas que nos están escuchando puedan empezar a identificar si en algún ámbito de su vida hay maltrato. Sí, exacto. Sí, es importante volverlo a reiterar, ¿verdad? Entonces, digamos, constituye maltrato todo acto físico, sexual, emocional, económico o psicológico que influya sobre otra persona, así como toda amenaza de cometer tales actos, lo cual pues incluye cualquier comportamiento que asuste, intimide, aterrorice, manipule, dañe, humille, culpe, lesione o hiera a alguien en específico, ¿verdad? Gracias. Yo también le pido a nuestra audiencia que por favor se pongan en contacto con su intuición. Muchas veces ustedes piensan, no, es que lo que yo estoy sintiendo no debe de ser cierto, no está bien. Y uno no confía en lo que uno está sintiendo. Alguien te puede estar diciendo, no es que tú estás loco, pero uno sabe que no lo está. Alguien puede estar diciendo, no, es que es muy normal que en una pareja haya maltrato, eso pasa en todas las parejas, esto es muy normal. Si dentro de ustedes, en su interior, su sentido común les dice no, no dejen que el maltratador empiece a minar al punto que ustedes ya no pueden ni confiar en lo que su interior les dice, ¿verdad? Así que gracias, Francisco. Entonces, cuando un maltratador nos dice cosas hirientes, ¿qué se puede hacer? Ya, sí, por ejemplo en la pareja, ¿no? Sí, Ujú. en este caso te dice, estás loca o estás loco, yo nunca dije eso, se vuelven negativos, están chantajeando. Ya. Sí, ¿Qué cosa sería bueno hacer? sí, en términos generales, pues la frase hiriente va más allá de eso, ¿verdad? Entonces hay que preguntar, digamos, el porqué de esa actitud de una manera, como, de una manera firme, preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Verdad? Muchas veces hay algo más importante que el propio comentario agresivo, ¿sí? Nos preocupa saber por qué nos tratan de ese modo. Es importante saberlo. O preguntarle a esa persona por qué nos están tratando de tal o cual forma. Yo creo que algo muy común es cuando la pareja llega del trabajo, ha tenido un día pésimo o lo han humillado, algo le ha pasado y regresa a casa rarísimo o rarísima y empieza a ignorar a la pareja, empieza a tratarla mal, le contesta mal, la contesta humillando, le dice cosas hirientes, pero realmente no es algo que la persona ha hecho, sino que trae el rencor, el dolor, la ira de lo que le pasó ese día.
Entonces, eso lo veo tan común, Francisco, por inclusive uno trae lo que le pasó en la casa, lo trae al trabajo Sí, y reacciona de una manera hiriente hacia las personas en el trabajo, sí, ¿verdad? Va de las dos vías. como una revancha, digamos. Y entonces, pues Claro, esa frase que desprecias, esa frase despectiva, esconde en el fondo una actitud que tiene la intención de vulnerar y por lo tanto la persona que está siendo agredida debe confrontar al otro, pero de una manera firme, ¿verdad? Y decirle, bueno, ¿por qué me estás tratando así? ¿Qué es lo que te pasa? Un ejemplo, pues, ¿verdad? claro, no, y firme, sí, por supuesto. Porque si uno se pone débil, ay, pero ¿qué te pasa? Eso no sirve. Ujú. A uno lo tienen que ver empoderado de uno mismo. Y también ponerle, Donde uno está poniendo una línea, es una como una línea enfrente invisible y una pared donde uno dice, de aquí no pasas, no vas a seguir con esta actitud, ¿verdad? Mejor hablemos y me dices realmente por qué te estás comportando de esa manera. exactamente, y ese es el tema que a continuación vamos a platicar Ok, acá, ¿verdad? claro que sí. Por ejemplo, vamos, ¿Qué hacer cuando tu pareja te hace sentir mal? exactamente. Bueno, pues en primer término hay que revisar nuestra valoración propia, nuestra autoestima, nuestra autoimagen y trabajar en esos aspectos, ¿verdad? De la autoestima y la autoconfianza en uno mismo. Porque definitivamente, si una persona se deja maltratar, es que su autoestima no está funcionando adecuadamente. Luego, poner límites, lo que tú estabas diciendo, Rocío. Hay que poner límites, parámetros. Decir, bueno, hasta aquí llegaste. ¿Qué te crees con estarme tratando así? ¿Qué te crees tú? Hay muchas canciones que hablan de eso. Exigir, Sí, exigir respeto. Si la persona pierde la dignidad, lo perdió todo. Tiene uno que exigir que se respete su integridad humana y sus derechos humanos de primero, segundo y tercer orden. Que ese va a ser otro tema que vamos a tratar acá, los derechos humanos. fantástico. En cuarto lugar, podríamos decir que dejar clara cuál es nuestra postura, ¿sí? O sea, decirle a la pareja, mira, a mí me vas a tratar así, 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 así y así. No te voy a tolerar esto y estas actitudes. Punto final. Ponerle un límite, ponerle un dejar clara cuál es nuestra posición con respecto a la relación de pareja. En quinto lugar, podríamos decir ser firmes con nuestras expectativas. También es bueno plantearle a la pareja qué es lo que esperamos de ella y preguntarle a la pareja qué es lo que espera de nosotros para tener un mapa que nos guíe como pareja hacia objetivos, hacia alcanzar objetivos comunes y ver si también tiene la pareja objetivos comunes. Porque si no tienen objetivos comunes, pues definitivamente que están caminando en direcciones opuestas. Y 6, pues buscar ayuda en caso de ser necesario. Buscar terapia de pareja, terapia individual, terapia de pareja es indispensable. También comunicarle tus sentimientos a tu pareja. Hay que decirle a tu pareja cómo te hace sentir.
Eso es importantísimo. La comunicación efectiva, lo que estábamos hablando, y asertiva. Sí, Francisco, algo que estoy pensando se me viene a la mente inmediatamente. Cuando hablas de cada una de estas cosas que hay que hacer, pienso en el abuso que hay entre hermanos, hermanas, entre familia, entre madres a hijos o padres a hijos, hijos a los padres también. Eh, yo creo que esto nos puede ayudar también a aplicarlo. Probablemente aquí alguien nos escucha y tiene una relación muy sana con su pareja, pero no necesariamente con su padre, su madre o algún hermano o hermana. Y entonces estos mismos pasos se, creo yo, también se deben seguir en, en esta relación de abuso con alguien más. Ahora, cuando sea con un jefe, yo creo que se debe de tratar, todos tenemos miedo que nos van a despedir, claro, ¿no? Si tenemos un jefe que nos abusa de esa manera. Pero yo creo que también es bueno que si alguno de ustedes que nos está escuchando tiene una relación de abuso, está experimentando abuso en el trabajo, también se le puede hablar al jefe y decirle yo quisiera hablar con usted y hablar de una manera más diplomática y decir yo me siento de esta manera, ¿verdad? Yo veo que solo conmigo es este trato. Estoy trabajando muy bien y pues exijo el respeto que se me merece como trabajador, ¿verdad? Dejar su postura, yo vengo aquí, yo trabajo en equipo, respeto a todos y pues pido lo mismo de parte suya o de parte de tal compañero si es que es algo con un compañero de trabajo. Pero yo creo que también debemos aplicar esto a otras áreas donde hay un abusador, ¿verdad? Sí, Rocío, tienes toda la razón. Hay que examinar e identificar y analizar cómo está funcionando toda la constelación de relaciones a todo nivel, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de amistades, a nivel de compañeros de trabajo, en todos los ámbitos del aspecto personal y social de la persona. Exactamente. Sí. Y si alguien está pasando un tipo de abuso en el trabajo, en algún ámbito social, por favor, hagan una consulta con Francisco. Una consulta realmente le puede cambiar, hacerlo ver la situación de una manera donde usted se puede defender y ser efectivo. Así que, Sí. Francisco, me imagino que también lo mismo sucede cuando alguien es verbalmente, ¿verdad? Si tu pareja te trata mal verbalmente, se pueden aplicar los 6 consejos que tú has dado, ¿correcto? Sí, exactamente, ¿verdad? Y vale la pena volverlos a repetir, ¿verdad? En primer lugar, Sí, hay que reconocer y aceptar lo que está ocurriendo. Lo que estábamos hablando anteriormente. Si uno no se da cuenta, si uno no acepta que esa persona lo está agrediendo a uno, que le está transgrediendo sus derechos humanos, sus derechos de libertad, de comunicarse, que lo está coaccionando, que lo está humillando. Entonces, si no se da ese insight intelectual de reconocer y aceptar lo que está ocurriendo, ahí muy difícil que pueda haber un cambio. O sea que este punto es importantísimo para provocar un cambio, ¿verdad? En la relación. claro, Otro claro. aspecto sería que hay que identificar los motivos que pueden estar provocando
esa comunicación agresiva, ¿verdad? ¿Qué está pasando por esa situación complicada? Expresarse también de forma asertiva. ¿Qué querrá decir expresarse de una forma asertiva? Bueno, pues poner límites, decir lo que te gusta y lo que no te gusta y por qué. Determinar las situaciones en las que la persona te agrede y darle y pararla en ese momento. Esté con quien esté y esté donde esté también. ¿Ok? Sí, muy bien. Establecer límites, que ahora habíamos dicho, ¿verdad? Y hay que tomar decisiones, ¿verdad? De cómo salir de una relación de maltrato psicológico, ¿verdad? Como repetimos, hacer conciencia, mantener cerca a tus seres queridos, ¿verdad? Estable, darse cuenta de que no es el culpable de esa situación. Hay que mantener la calma lo más posible, hablar con claridad y de no ser posible y de ser posible pues buscar el apoyo, y si la situación llega a un grado grave, elevado, pues entonces procede a hacer una denuncia, ¿verdad? Si la persona se siente en riesgo. Así es. Lo, Y Francisco, mencionaste algo muy, muy común, que es no sentirse culpable. Y la mayoría de mis clientes me mencionan, es que yo tengo la culpa porque él o ella me dice que actúa por eso, por lo que yo le hice. O inclusive en los niños se caen, los padres le dan una malmatada al niño y le dice, es tu culpa porque ¿por qué te caíste? Porque ¿por qué te ensuciaste? Repetidamente se le dice al niño, a la persona, a la pareja, a la persona que está involucrada en esa relación de cualquier ámbito social, es tu culpa. El abusador siempre, repetidamente, menciona que es culpa de la otra persona. Y en mi opinión, la persona se queda en ese círculo vicioso por la culpabilidad que cree que tiene, ¿no? Que es culpable, entonces lo tiene que reparar. Y siempre está luchando por repararlo, para hacer feliz a la otra persona, que no se enoje, porque si no es culpa de ella. Entonces, muy importante el tema. sí, exacto, ¿cómo se llama? Para aportar algo a lo que tú estás diciendo, Rocío, las personas tenemos que entender que nosotros no somos responsables de las acciones y los sentimientos de los demás. Nosotros somos responsables de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Si la persona decide en base a lo que al estímulo que nosotros le enviemos, decide actuar, sentirse o tomar determinadas actitudes, esa es responsabilidad de la otra persona, no es culpa nuestra. Cómo reaccionan las otras personas no es culpa nuestra, es responsabilidad de ella misma. Eso es lo que hay que entender para no sentirse culpable. ¿Sí? Porque Sí, sí, hay Francisco. diferentes maneras de actuar y de reaccionar. La persona Claro. elige, la persona elige cómo reaccionar, qué pensar, qué sentir ante cualquier tipo de estímulo, ya sea positivo, neutro o negativo. Entonces los individuos somos responsables de nuestros propios pensamientos, sentimientos, actitudes y conductas. No es válido responsabilizar a otra persona por, por lo que nosotros experimentamos y reaccionamos. Eso
Eso no es así, esa es una falacia de pensamiento. Claro. Gracias, Francisco. Te agradezco lo que has aportado. De nada. Y entonces el próximo tema sería ¿qué trastorno mental tiene un maltratador? Ok, si esto es interesante de que lo tratemos acá. Pues los estudios y las investigaciones muestran que los maltratadores tienden a obtener puntuaciones altas en algunos trastornos de personalidad, especialmente en los tipos narcisista, lo que ya había mencionado, antisocial y borderline. ¿Verdad? Que estos trastornos de personalidad, pues ya los vamos a explicar en otros videos. Más adelante los vamos a explicar ya cuando entremos de lleno a los trastornos de personalidad propiamente dichos, ¿verdad? Y también pues presentan trastornos depresivos, consumo de alcohol, o sea, adicciones, consumo de alcohol y drogas, ¿verdad? Es, Sí, les cambia la personalidad. Por ejemplo, tengo clientas que dicen, bueno, es que cuando le conocí era de una manera y luego con el licor, con las drogas, le ha ido cambiando la personalidad, ¿verdad? Así que es bueno que empecemos a reconocer eso. Gracias, Francisco. ujú. Y ya que uno reconoce lo que está pasando y se da cuenta que la otra persona no, no está comunicándose efectivamente con uno y uno no es feliz. Ya sea, aquí dice la pareja, ¿no? Pero podemos empezar por la pareja y ver si esto se puede extender a cualquier otra persona. Ya, sí, sí, definitivamente. Bueno, pues aquí hay actividades de tipo físico, de tipo de hobbies, por ejemplo, buscar actividades y aficiones para compartir con la pareja, ¿verdad? Y que pues es una manera como de salvar la relación, ¿verdad? Para mantener una relación sana, digamos. Las relaciones íntimas es uno de los factores que más influye en el bienestar de la pareja. Si una persona no tiene una relación a nivel de la sexualidad, a nivel de la intimidad con su pareja, pues definitivamente ahí está sucediendo algo que no funciona. ¿Me explico? Sí, Y pues otros aspectos negativos que tienen las parejas es cuando, por ejemplo, ya dejan de tocarse o de demostrarse cariño, de darse muestras de afecto, y que todas estas situaciones pueden hacer que la pasión disminuya. Cuando la pasión disminuye, ahí pues ya existe debe sonar una alarma, una voz de alerta, una banderita roja de que esa relación pues está tomando un curso no positivo. bien. Entonces, Y en ese momento, ¿tú sugerirías que se haga una terapia de pareja, que empiece la persona que se está dando cuenta que tome la terapia primero? ¿Qué aconsejarías tú? pues yo creo que sí sería recomendable que simultáneamente se hicieran los dos tipos de psicoterapia, tanto la individual como la terapia de pareja, porque lo que sucede es que si la persona individualmente no resuelve su problemática, no, su salud mental no mejora, difícilmente
va a mejorar su relación de pareja, porque va a seguir actuando de una manera enfermiza, de una manera negativa, de una manera que no funciona en la relación de pareja. Pero puede ser que los dos tipos de psicoterapia puedan llevarse paralelamente. Eso es lo que yo pienso. Eso sería fabuloso. Si alguien está experimentando esto en su pareja, por favor mándenle un mensaje a Francisco para una consulta. Francisco, ha sido tan interesante, tan valioso los temas que hemos tratado acá, los consejos, cómo identificar el abuso, los próximos videos que vamos a hacer sobre el abuso infantil, los derechos humanos, la salud mental de los padres, la comunicación efectiva y asertiva. Sé que todo esto va a ayudar muchísimo a aquellas personas que están buscando ayuda. Aquí tenemos el WhatsApp de Francisco. El código de área es 502 de Guatemala. 4114-4165. Gracias, Francisco. ¿Quieres decirle algo más al público que nos escucha? Bueno, sí, gracias. Gracias en primer lugar a ti, Rocío, que me diste la oportunidad de participar y agradecer a la audiencia, ¿verdad? Y a nuestros suscriptores su atención y que pues espero que estos temas les ayuden a esclarecer su problemática y a darse cuenta de cuál es su situación y con respecto a su salud mental y todo este tipo de temas consecuentes. Y pues invitarlos también a que si mm, piensan que necesitan una orientación, pues pueden contactarme a los datos que les ha brindado Rocío. Y pues solamente, Rocío, gracias y pues hasta la próxima. Gracias. Así será, Francisco. Y por favor, si saben de algún familiar, amigo, alguien, algún compañero de trabajo que necesita escuchar este video, por favor, compartir, darle manita arriba, porque entre más me gusta, más likes tengamos, a más personas vamos a poder ayudar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.